nombre es Teresa Tattersfield y trabajo para el Tecnológico de Monterrey y para la UICN. El nombre de este panel es cómo integrar el valor de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones. En este momento voy a presentar a nuestros invitados especiales de este panel, agradeciéndoles muchísimo que estén aquí. La dinámica de este panel es que yo los presento, les leo un poco de su biografía, de su currículum. Después cada quien va a hacer una presentación de entre 5 y 10 minutos y a partir de ahí entonces empezamos una discusión con unas preguntas que traemos preparadas y por supuesto con las preguntas del público. Así que muchas gracias y empezamos. Al primero que voy a presentar es a Dan Mulroney. Él es investigador principal en temas de economía social de la Agencia Gubernamental de Parques de Canadá. Dentro de sus principales responsabilidades se incluye promover y valorar los beneficios ecológicos, sociales y económicos de las áreas naturales protegidas de Canadá, tema en el que cuenta con 25 años de experiencia. Actualmente representa a Parks Canada en un proyecto interdepartamental federal valorando los servicios ecosistémicos en Thousand Islands National Park y es copresidente del Grupo de Trabajo para el Comité Intergubernamental de América del Norte sobre cooperación para la conservación de áreas silvestres y áreas protegidas de los servicios ecosistémicos. Gracias, Dan. Si quieres empezamos con tu presentación. Thank you. Gracias. Hola. I'm very pleased to Me da be invited mucho gusto haber sido invitado. to this seminar. I would like to Este thank seminario. Me my gustaría colleagues at CONAP agradecer a and mis GIZ for inviting colegas me. y I a have a short presentation that I will sí, share with una you presentación corta que compartiré regarding con how to ustedes, integrate the value of ecosystem integrar el services valor into de los decision-making. servicios ecosistémicos en la toma de decisiones. This is a Tengo park esta in escena northern de Canada invierno, es called un parque en el Nahanni. norte de Canadá que se llama Very Nahanni. shortly, Muy all of brevemente, Canada will be blanketed in a cover of snow, as you see Canadá, here. como saben, es una área prácticamente cubierta but de we nieve do en have other seasons grandes as extensiones, well. pero también tenemos otras temporadas, otras estaciones del año. Mis tres ejemplos incluyen el trabajo que estamos haciendo en el Comité Intergubernamental de Norteamérica sobre cooperación para la protección y conservación de áreas silvestres, o el Comité NAUPA. Compartí con Carla, de hecho, el valor, mi trabajo en momentos en el grupo de trabajo sobre sistemas, servicios ecosistémicos. Es un área que realiza proyectos y este es un ejercicio del gobierno federal a nivel intergubernamental. Nos hemos enfocado en servicios ecosistémicos y hemos visto cómo se aplica esto al Parque Nacional. Igualmente en la parte norte de Canadá trabajamos en territorio oeste, en parques de áreas protegidas. He trabajado en el comité de NAUPA con Carla y básicamente esto surge a partir de un convenio que fue firmado aquí en México en 2009. Básicamente nos hemos unido 3 países para acordar que tenemos muchos puntos en común en las cuestiones que tenemos que manejar de biodiversidad y vida silvestre y firmamos el primer acuerdo para gestionar nuestra vida silvestre juntos, los 3 a nivel país. Trabajamos con con varias agencias de gobierno de Estados Unidos, como el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, de mercados ambientales y por supuesto Parks Canada y México. En 2011, la agencia con todas estas organizaciones sintió que tenía que abordar problemas muy significativos, que todas estas
que enfrentan los dueños de todas estas tierras. Y básicamente se nos ocurrieron tres cosas. Una fue ser relevantes para la población. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la vida silvestre y las áreas protegidas sean relevantes para las personas de los tres países? El segundo punto fue el cambio climático. Debido a los impactos del cambio climático, esto va a afectar las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos. Esta es otra cosa que se nos pidió resolver también, trabajar en ello. La tercera parte de nuestro grupo de trabajo sobre servicios ecosistémicos es que se nos dieron instrucciones para crear un folleto para legisladores, para explicar de manera concisa qué son los servicios ecosistémicos y cuáles son los valores que están asociados con estos. Entonces, el trabajo de nuestro grupo de trabajo en los últimos 2 años ha estado dirigido básicamente a tratar de crear un producto que alcance a la gente que crea las políticas públicas. Nos hemos enfocado en gente que crea políticas públicas y nuestra agencia ha tenido que hacer trabajo a nivel parlamentario, a nivel Senado, a nivel de funcionarios electos, que se han tomado y nos hemos tomado el tiempo para explicarle a estas personas importantes que toman decisiones y que elaboran políticas públicas que los servicios ecosistémicos son importantes y que las áreas protegidas deben gozar de estos beneficios por parte de la sociedad. En el transcurso de 2 años hemos cooperado en el diseño de un folleto. Este folleto se revisó entre pares y también se le dio una revisión interna por parte también de nuestros legisladores para ver que efectivamente contuviera información relevante. Pensamos aquí que el agua es un tema muy importante para Norteamérica, es algo que conecta a la gente con las áreas protegidas. El folleto ha sido traducido gracias al CONAT en español. Y bueno, yo también me encargué de la traducción al francés. Lo tenemos disponible ya en 3 idiomas. Asimismo, creamos 2 productos adicionales con materiales para pósters o carteles. Tenemos un folleto, entonces creamos también una tarjeta de presentación pequeña que puede utilizarse para gente que crea políticas públicas y para funcionarios categoría senior. Y pensamos que era importante también crear un póster, un cartel que pudimos hacer en nuestro congreso internacional con nuestro colega Alan Watson. La agencia nos ha pedido seguir o continuar nuestro trabajo. Nos han pedido comprometernos ahora o comprometer al público y crear al público para la gente, para el público, para informarles acerca de los servicios ecosistémicos. Nuestro trabajo va a continuar sobre estas áreas. Lo que quiero compartir ahora con ustedes es el proyecto MEX. MEX es un estudio sobre bienes y servicios ecosistémicos en nuestro parque nacional, Thousand Islands. En 2011 recibimos fondos para desarrollar cuentas ecosistémicas experimentales con el apoyo de las necesidades de las políticas relacionadas con la evaluación o la valoración de bienes y servicios ecosistemas. Hemos contado con la cooperación de otras agencias en el sistema canadiense, una que se llama Stats Canada y también con Environment Canada. Estos son los 2 departamentos federales más importantes, pero también hemos involucrado a otros departamentos federales que tienen que ver con recursos naturales, incluyendo a Parks Canada. Lo que hicimos fue básicamente poder apalancar datos y análisis que fueron hechos a nivel provincial sobre la reserva de la biosfera. El problema clave que hemos encontrado al gestionar la reserva de la biosfera ha sido que los municipios y los gobiernos locales realmente no tenían buena información con respecto de sus servicios ecosistémicos disponibles en la biosfera y no sabían cómo proteger a las especies en peligro. Entonces, a través de este trabajo a nivel preventivo, pudimos recabar muchos de estos datos geoespaciales. Toda esta información geoespacial la llevamos al proyecto federal y la conectamos con cosas que están ocurriendo en el escenario mundial. Es decir, con CIA, que es el Servicio de Cuentas Ambientales, así
como con TIB y el proyecto WAVES, que es un proyecto para evaluar y dar rendimiento de cuentas sobre los servicios ecosistémicos. También hicimos un estudio, tenemos un estudio de caso para analizar nuestra base de datos geoespaciales, aplicamos valores al paisaje y obtuvimos valores significativos que proporcionan los servicios ecosistémicos al área local, así como para cuestiones de prevención. Esta fue la primera vez en que pudimos llevar a cabo este tipo de trabajo. Ahora tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando en Canadá con estas estadísticas y esperamos que podamos tener un informe listo a finales de noviembre, porque va a estar disponible en la página web de Statistics Canada y habrá ahí un estudio clave disponible también. El siguiente estudio que tengo es una propuesta para un parque nacional que se llama Tydenenei. Tydenenei es un nombre que se refiere a la tierra de nuestros ancestros. En este caso estamos trabajando con gente promedio que ha vivido en este paisaje, en esta área durante mucho tiempo y que ha mantenido su relación con la naturaleza. Su relación con la naturaleza básicamente está basada en el movimiento del carabú. El carabú es una fuente de alimentos muy importante para ellos. Entonces, el trabajar con esta gente promedio nos ha permitido recibir invitaciones para trabajar con ellos y para, con los pueblos indígenas. Trabajar con pueblos indígenas nos ha permitido ser invitados por ellos para obtener ideas y retroalimentación acerca de lo que podemos hacer para establecer un parque nacional en esta área. Y tenemos un área masiva con una superficie muy grande. Y como parte del proceso, cuando establecimos un parque nacional en Canadá, tenemos que ver el lado de costos. Costos significa los recursos minerales y energéticos asociados con el área, los recursos naturales también, porque tenemos que ver cuáles son las fuentes energéticas renovables y no renovables. Hacemos una evaluación en este sentido y esto lo complementamos, estos datos de costos los complementamos con información que habla de la información que tiene la gente del área acerca de su propia área, y esto lo metemos en un marco de sistemas ecosistémicos, de servicios ecosistémicos, para poder aplicar los valores del lugar utilizando bases de datos y transferencia de valores para el área. Pero hemos enfrentado aquí un problema. Esta área está en el norte de Canadá. Es un área congelada, es una área invernal. Los valores que tenemos aquí realmente no son muy precisos. Entonces, lo que hemos decidido hacer es enfocarnos en la relación de la gente local con su paisaje, con su entorno. Y empezamos a ver cosas como, por ejemplo, la cosecha del carabú, lo que la gente come en esas áreas, qué tipo de servicios ecosistémicos tienen ahí, como pesca, madera para combustibles. Hemos podido hacer bienes y vender bienes para las personas. Entonces, es así como decidimos ver la relación existente aquí, ver cuál es el flujo de los servicios ecosistémicos que estamos tratando de valorar. Esto ha sido único. Hemos tratado de incluir nuestras contribuciones de conocimiento para crear un marco de valor económico total en nuestro estudio, a diferencia de que antes simplemente veíamos el impacto económico básico de la expansión de los gastos o los ingresos generados por el turismo. Este ha sido un cambio importante para nosotros. Eran las tres cosas, los tres estudios que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Dan. Enseguida voy a presentar a nuestro siguiente panelista, Christoph Jord, quien es el jefe del Departamento de Política Ambiental en el Centro UFZ Helmholtz de la Investigación Medioambiental, que está en Leipzig, Alemania. Y también es profesor de Gobernanza Ambiental en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel. Actualmente participa en proyectos de investigación sobre la integración de los servicios de los ecosistemas en las políticas europeas, así como en el estudio de viabilidad para una evaluación nacional de servicios ecosistémicos para Alemania. También ha participado activamente en la creación de la Plataforma Intergubernamental de Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas y en procesos similares a nivel europeo y nacional. Muchísimas gracias, Christoph.
Thank you very much. Muchas gracias, Teresa, por tu amable introducción. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias de nuestra investigación en sistemas o servicios ecosistémicos y creación de políticas públicas. Quiero hacerles llegar el mensaje que veremos en la diapositiva. Creo que como la gente que se encarga de la conservación no puede realmente crear políticas. Esto no es una bala de plata, es decir, no podemos resolver todos los problemas implicados en este tipo de esfuerzos de conservación de la biodiversidad, pero hay que saber que quizás hay retos adicionales creados por este nuevo concepto si no se implementa apropiadamente a la de mis compañeros, pero las he agrupado en dos áreas de expertise. Son áreas que tienen que ver directamente con la investigación en sistemas o en servicios ecosistémicos. Estoy involucrado en un proyecto central. Tenemos un proyecto que se llama Legato. Es un proyecto sobre sistemas de irrigación en el sureste de Asia. Y estamos tratando de involucrar a la gente local desde el inicio del proyecto para que busque sus propias soluciones. Me gustaría comenzar hablando también del proyecto PRESS. Este proyecto PRESS es un proyecto europeo que implica apoyar la toma de decisiones en la Comisión Europea a través de la evaluación de sistemas ecosistémicos, servicios ecosistémicos. La creación de políticas es algo complejo. Yo creo que ya lo han notado, pero es una parte importante también para poner a los servicios ecosistémicos a la vanguardia. Si uno quiere que estén a la vanguardia, porque a nivel europeo, a nivel nacional, bueno, tenemos que desarrollar políticas estratégicas, desarrollar objetivos y metas estratégicas a nuestras políticas. Y si nos enfocamos a nivel local, estas cuestiones tienen más que ver con la implementación. Entonces, esto implica retos diferentes en términos de las necesidades de información de quienes toman las decisiones. Podría ahondar un poquito más en esto durante la discusión más adelante, pero a partir de estos resultados establecimos un proyecto nuevo que comenzó este año. Y esto es exactamente algo que tiene que ver con cómo podemos poner a la vanguardia el concepto de servicios ecosistémicos ante la toma de decisiones a nivel europeo sobre todo. Pero también tenemos estudios de caso referentes a Latinoamérica, Asia y África. El punto principal y lo que me parece que es el punto más importante para toda esta discusión en esta reunión tan interesante es que estar a la vanguardia significa no solamente verlo como un nuevo concepto ambiental para políticas de protección a la naturaleza, sino que esto significa la integración de estos temas en diferentes áreas de las políticas como la agricultura, la economía, políticas de desarrollo, además del desarrollo internacional, ayudas para el desarrollo internacional. ¿Cómo podemos integrar esto en áreas que no están preocupadas por sus áreas protegidas? Este es el reto principal de integrar los servicios ecosistémicos en medios de políticas totalmente diferentes. También voy a compartir mi experiencia en la investigación en diferentes tipos de políticas de integración. Esta idea, este nuevo concepto de los servicios ecosistémicos, se trata de mejorar la interfase entre el público y la ciencia, es decir, integrar la investigación a partir de diferentes disciplinas de la ciencia en la toma de decisiones y la creación de políticas. Esos son problemas que ocurren en todo el mundo. Tenemos problemas a nivel europeo, etcétera, pero quizás es más importante, esto se ha mencionado también, lo mencionó Teresa, es muy importante el tener una plataforma intergubernamental en servicios ecosistémicos y de protección a la biosfera. En 2012 en Panamá se han llevado a cabo esfuerzos similares a los de las discusiones sobre cambio climático, y la idea de este nuevo mecanismo, de este nuevo panel, de esta nueva plataforma es mejorar la toma de decisiones sobre la biodiversidad. Y una vez más, esto puede darnos una idea respecto de los cambios implicados en cómo formular
políticas públicas, y en esto enfocaré mi discusión más adelante. Ahora, a partir de esto comenzamos a ver un nuevo proyecto, un nuevo estudio de viabilidad que nos decía cómo poder conectar estos servicios ecosistémicos con lo que pasa en Alemania. Nuestra inquietud principal no era tanto llegar a las áreas protegidas, porque finalmente la gente está a favor de nosotros, incluso las otras áreas de los ministerios alemanes están totalmente a favor de este nuevo concepto. Los retos son poder convencer o invitar a otros ministerios que nos tienen que ayudar a reafirmar el tipo de investigación que llevamos a cabo en el área de servicios de ecosistemas, por ejemplo, para obtener recursos. Debido a que hay recursos, escasez de recursos, hay un alza de precios en alimentos, por ejemplo, pero también hay cosas como la transformación de nuestro sistema energético. Ustedes deben saber seguramente que los precios energéticos en Alemania han cambiado. Y este es un esfuerzo muy grande porque todos estos nuevos recursos dependen de nuestra tierra y esto depende, por supuesto, de los ecosistemas. Entonces, relacionar este nuevo concepto y la idea de tenerlo a la vanguardia, en el mainstream, es parte de las discusiones políticas. Esto es un factor decisivo absolutamente para implementar este concepto y además también esto implica trabajar en otras áreas que mencionaré más adelante. En un principio les dije que hay varios retos implicados en el concepto de servicios ecosistémicos y tenemos un proyecto que se llama Openness Project que considera estos retos. Seguramente han escuchado de lo que llamamos el modelo en cascada, que muestra cuáles son los diferentes pasos a partir de un estudio de retos biofísicos y servicios, y esto, bueno, tiene que ver con funciones, servicios y todos los resultados que esperamos para las sociedades. Consideramos aquí beneficios y valores al final, pero también hemos desarrollado este modelo de cascada, lo desarrollaron Hutchin y Heinz, y esto implica abordar varios retos. Esto se los voy a mostrar de una manera más simplificada. Según lo que hizo mi colega Kay Jacks, hay una cadena de causas entre los procesos y los componentes de los servicios ecosistémicos. Esto incluye la biodiversidad y otras funciones. Las funciones no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, hay factores como plagas, pestes, enfermedades. Y finalmente esto nos tiene que llevar al bienestar humano. Estos cambios, esta cadena, nos permite ver que existen también, que existe una cadena de evaluación normativa y podemos ver cómo todos estos factores están interconectados y estos son factores que se consideran para la toma de decisiones, pero vamos a enfocarnos ahora en los puntos más importantes. ¿Qué es lo que constituye el bienestar humano y cómo se relaciona esto con beneficios? Como decíamos el lunes, no solamente se trata de precios, no solamente se trata de mercado, se trata de economía, de la florescencia de la economía, pero no nada más se trata de riqueza, no nada más, sino que se trata de salud, se trata de consideraciones éticas y estéticas y también de otras consideraciones. El bienestar humano es un concepto muy amplio. Ahora, este concepto tan amplio está vinculado con los beneficios que crean los servicios ecosistémicos y el cómo ocurre esto es un reto muy importante. Para eso tenemos debates actualmente que hablan acerca de qué es lo que crea el bienestar o qué crea la riqueza. ¿Es solamente el Producto Interno Bruto lo que genera la riqueza de una nación? O bien, ¿será que tenemos algunos otros elementos que están involucrados en la creación de la riqueza de una economía? Esto me lleva al segundo reto de la valoración de los servicios ecosistémicos. Se ha mencionado antes, se tiene que utilizar la valoración económica, se tiene que respetar, se tienen que integrar valoraciones económicas y no económicas. Es muy importante cómo esto está vinculado con la biodiversidad, porque existe mucha investigación actualmente con respecto a cómo la biodiversidad, cómo estos servicios ecosistémicos están vinculados con la biodiversidad. Hay una cadena causal en este proceso. Tenemos que considerar cuál es la presión que existe en los ecosistemas, pero hasta cierto grado también tenemos que abordar aspectos agrícolas, por ejemplo. En las discusiones es muy importante el saber cómo podemos mejorar los impactos o obtener los efectos deseados de los ecosistemas. Esta es mi última diapositiva y esto me llevará a la conclusión de estos puntos que estimularán mayor discusión más adelante.
El éxito de estar a la vanguardia en servicios ecosistémicos depende del contexto biofísico y socioético. Hay que considerar las condiciones específicas de los lugares en particular. Este debe ser nuestro punto de inicio. Para abordar la creación de políticas públicas es muy importante evitar un enfoque unidireccional de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que no podemos irnos en una carretera de una sola dirección, en un solo sentido, sino que tenemos que intercambiar información científica y de políticas como un diálogo. Es importante que exista un diálogo para intercambiar información y no solamente a nivel de creación de políticas públicas, sino de toma de decisiones también. También hay que respetar los intereses de las personas involucradas o afectadas. Hay grandes inquietudes en países como Bolivia, Venezuela, países en desarrollo. Están muy preocupados por este concepto de servicios ecosistémicos porque ellos reconocen que este concepto va a contribuir a la mejora de la naturaleza. Y yo creo que tenemos que responder también a este tipo de críticas. Hay que estar abiertos a todas las percepciones que entran en conflicto y a la gente que cuestiona el trabajo de los conservacionistas, tomando en cuenta, bueno, la relevancia de la biodiversidad. Y esto es todo. Muchas gracias. En tercer lugar, me gustaría presentar a Brendan Mackey. Él es profesor y director del programa de investigación sobre cambio climático de la Universidad de Griffith, en Australia. Es miembro del grupo AD2DN, que es técnico asesor sobre diversidad biológica y cambio climático de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, y fungió como líder principal del tema de la sesión sobre cambio climático y biodiversidad y manejo de recursos naturales para la Conferencia Mundial sobre el Clima. Es experto en contabilidad ambiental y su investigación actual incluye un enfoque sobre el papel de los bosques naturales en el ciclo global de carbono, la relación entre la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, y también las implicaciones para las políticas de mitigación en cambio climático. Bienvenido, Brendan, te escuchamos. Thank you. Gracias. Good morning, everyone. Gracias. Buenos días a todos. This was the question we were asked. Esta es la pregunta que nos pidieron discutir en esta sesión. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para poner a la vanguardia el valor de los servicios ecosistémicos en el diseño y la implementación de políticas públicas y la toma de decisiones? Pero voy a enfocarme al nivel nacional, en cómo se toman las decisiones y de cómo se elaboran las políticas públicas a nivel nacional. El punto principal que quiero enfatizar con ustedes esta mañana es que es muy útil entender la distinción entre contabilidad y valoración. Son conceptos relacionados, pero son pasos distintos. No todas las decisiones de política requieren información acerca de la evaluación monetaria de los servicios ecosistémicos. En muchos casos, la información que se basa en las cuentas físicas de estos servicios ecosistémicos es suficiente. En la sesión de ayer, a los panelistas se les pidió que dijeran qué le dirán al presidente de México para mostrar la relevancia de los servicios ecosistémicos ante las políticas gubernamentales. Bueno, esta sería mi respuesta. Yo le diría, señor presidente, desde una perspectiva de política nacional, la contabilidad, la rendición de cuentas de los servicios ecosistémicos es importante porque para que una nación aumente su riqueza, no nada más hay que aumentar el Producto Interno Bruto, sino que el capital humano, el capital natural, no hay que degradarlo. Es decir, los gobiernos necesitan tener información acerca de las condiciones de su capital natural, información que indique si estas áreas se están degradando o no. Y también creo que vivimos en el periodo antropoceno, es decir, vivimos en la época en la que los seres humanos son una fuerza planetaria. Entonces creo que también podemos argumentar que nuestras cuentas económicas nacionales carecen de integridad si no incluyen los impactos humanos en los ecosistemas y en esas partes de los ecosistemas que usamos para desarrollar nuestra economía.
So, if accounting for Entonces, things is si el important and rendir useful, cuentas en cualquier área es getting importante the y es accounting útil, conceptual el tener framework también right el is really marco essential. conceptual correcto If our en ese sentido, en este monetary tema, es evaluations esencial. don't Las have any evaluaciones meaning, monetarias they pueden have to be tener muchos based- they have to be significados, based probablemente upon, tienen que estar basadas reliable and en meaningful accounts. en cuentas confiables y significativas. Y esto es particularmente importante cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Entonces, para que las cuentas basadas en flujos de servicios ecosistémicos, es decir, las cuentas que trazan el flujo de las cosas, estas cosas son insuficientes. No tenemos que rendir cuentas sobre flujos o contabilizar flujos nada más, porque financieramente contabilizamos los flujos de dinero y los inventarios de capital. Lo mismo tenemos que hacer con los servicios ecosistémicos. Entonces, con el carbón, por ejemplo, todos los países anualmente tienen que reportar sus emisiones de gases de invernadero. Los combustibles fósiles, por ejemplo, simplemente parecieran ser emisiones unidireccionales, con flujo unidireccional, y uno pensaría que esto solamente ocurre por la presencia humana, pero los ecosistemas no son tan sencillos. Ahí hay flujos naturales en dos direcciones que van a cambiar con la intervención humana. Entonces, también necesitamos cuentas basadas en inventarios. Tenemos que contabilizar los inventarios de los ecosistemas, cuáles son sus puntos fuertes y sus fallas. Y hay que reconocer la diferencia fundamental en la calidad de los inventarios de carbono de los ecosistemas, basados en la densidad, la longevidad, la estabilidad, la resiliencia y la capacidad adaptativa de ellos. Se han introducido espacios actualmente que tienen cualidades muy diferentes, calidades ecosistémicas muy diferentes en los lugares creados por el hombre que los lugares que tienen una cobertura de vegetación. Entonces, necesitamos información acerca de cómo la condición de los inventarios ecosistémicos están cambiando debido a la actividad humana. Es decir, cómo más o menos esto está creando una degradación. El segundo punto importante que tenemos que cuidar cuando llegamos a un marco conceptual en las cuentas de servicios ecosistémicos es reconocer el valor funcional de la biodiversidad. Se puede contabilizar la biodiversidad como un resultado, como un activo, es decir, contando el número de especies que aloja, que alberga un ecosistema. Es simplemente un conteo de biodiversidad, pero esto no es algo integral, porque probablemente alguien de aquí sabe que la biodiversidad también tiene un valor funcional en los ecosistemas a nivel genético, taxonómico, estructural y funcional. Estas variedades de las comunidades ecológicas también son parte de los servicios ecosistémicos. El tipo de ecosistema y la calidad de los servicios ecosistémicos varía con la biodiversidad. Es una interacción en dos sentidos entre el ecosistema y la biodiversidad. Es una relación que tenemos que explicar, que considerar. Entonces, finalmente, una recomendación para ayudar a vincular los servicios ecosistémicos con las políticas es México debería tener en su área de estadísticas, bueno, finalmente México es parte de las áreas estadísticas de las Naciones Unidas. Tenemos que incluir información de México. Y en este grupo, en el 2012, se creó un sistema de contabilidad ecosistémico que me parece que es muy bueno porque tiene un marco conceptual que abarca todos estos temas que he estado mencionando. Reconoce la diferencia entre los inventarios ecosistémicos, los activos ecosistémicos, los flujos de procesos y los diferentes flujos que generan los servicios ecosistémicos para los humanos. Además, define los servicios ecosistémicos como la contribución de los ecosistemas a los beneficios usados en la economía y la actividad humana en otras áreas. Y esto es algo que genera las bases de todo este tema, es decir, es parte de toda la infraestructura que todos tenemos que reconocer y proteger.
It recognizes reconoce this complex estas relationship relaciones between complejas biodiversity and entre la ecosystems. biodiversidad y los And also, ecosistemas, I y think, también promotes creo que promueve the policy and los decision-making beneficios benefits of de ecosystem la creación de accounting. políticas y toma de Aside from decisiones monetary de la evaluation, contabilidad de there are many servicios, de la ecosystem contabilización de servicios services, some ecosistémicos, ecosystem services además de for la which there are evaluación markets. In monetaria. my country, there are En markets mi for país water, hay and there's mercados markets for para carbon. el agua, mercados para el carbón. When there are services Entonces, for which cuando there hay are markets, servicios then para los cuales clearly hay monetary mercados, valuation, needs to be employed creo to make que use of. tenemos que But utilizar esta información, physically accounting pero for the físicamente ecosystem el services contabilizar can provide los very servicios useful ecosistémicos nos puede proporcionar información muy especially útil para la for creación de políticas públicas, sobre todo a nivel nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Brendan. Y por último, y por ser el de casa, queremos presentar a Sergio Graf Montero. Él es especialista en forestería rural de la Escuela Superior de Agronomía Tropical en Francia y ha trabajado en varios países, en América Latina, en Europa y en África. Actualmente es coordinador general de producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y ha realizado diversas evaluaciones independientes en materia de medio ambiente y recursos naturales y diseñado, negociado y asesorado la creación de diversos mecanismos compensatorios locales de servicios ecosistémicos. Gracias, Sergio. Muchas gracias, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Siempre es un gusto encontrarlos para tratar de encontrar nuevas soluciones a los problemas que nos aquejan. Un aspecto fundamental cuando nos preguntamos cómo hacer que las políticas públicas valoren adecuadamente los servicios ecosistémicos o en las temas de decisiones públicas se valore adecuadamente los servicios ecosistémicos, tenemos que partir de una premisa. Si no consideramos que los servicios ecosistémicos en sí son un valor público esencial, difícilmente la estructura gubernamental que se despliega para resolver los problemas públicos que aquejan el mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas a proveer sus servicios ecosistémicos se van a poder asegurar. Y esto es equivalente a un valor público como el propio desarrollo rural. Y considerando que un país como México, que tiene una población rural importante, donde se generan estos servicios ecosistémicos, hay poblaciones, hay múltiples usos del territorio, estos dos valores están fuertemente interrelacionados debido a que la conservación de los ecosistemas constituye en sí un capital natural para facilitar y propiciar el desarrollo económico de las poblaciones que ahí viven y al mismo tiempo mantienen y aseguran la provisión de estos servicios tanto para aspectos de provisión de servicios ecosistémicos de carácter local, agua, protección de cuencas, protección contra desastres naturales, etcétera, pero también aspectos globales, como señalaban, como es el aspecto de captura de carbono y evitar emisiones de gases de efecto invernadero que tienen características globales. Atender un valor público, los problemas que afectan un valor público implica una implementación de políticas que tienen que ver con la transversalidad, es decir, estos problemas no son problemas simples, son problemas complejos, provocados por múltiples causas que tienen, esta causalidad está relacionada en diferentes escalas, no solamente se reflejan en problemas locales, sino también en incentivos que tienen escalas estatales, nacionales o internacionales, y esto implica una acción de transversalidad de políticas en esos territorios complejos, donde se desarrollen mecanismos de colaboración en las diferentes escalas, nacional, estatal, local, y se desarrollen mecanismos de participación de los actores involucrados, principalmente los dueños de estos ecosistemas, pero también los diferentes actores que están involucrados en el uso de estos servicios ecosistémicos, ya sea a nivel local, regional o nacional. Esto, para abordarlo, pues tenemos que percibir que la conservación de servicios ecosistémicos no es un problema que vamos a resolver con un programa, es decir, no es un asunto de financiar y dar un pago por servicios ambientales a los dueños para que dejen de realizar una actividad u otra. Tenemos que desarrollar estrategias que aborden, que tengan un enfoque
de manejo sustentable del territorio y que busquen la conservación de estos servicios ecosistémicos de una manera integral. Y en el caso de México, este enfoque es fundamental, ya que en los paisajes forestales, en las zonas de humedales, etcétera, hay un mosaico de usos del territorio muy complejo, donde los dueños de esos recursos naturales, incluso dentro de las áreas naturales protegidas, seguramente nuestros compañeros saben que otros ponentes, que las áreas naturales protegidas en México, a diferencia de otros países, son en su mayoría propiedad de gente, de dueños de tierras, etcétera, campesinos, productores, y es necesario abordarlo desde una perspectiva más integral, donde instrumentos de desarrollo rural, hay actividades agrícolas, forestales, etcétera, tienen que comunicarse e interactuar para poder atender una política que busca asegurar una mejora de las condiciones de vida de la gente, pero además asegurar que el manejo de los recursos naturales que se realizan faciliten el mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas a proveer estos servicios ambientales. Y no nada más estoy hablando del ecosistema natural, sino también de los agrosistemas, en los cuales hay una serie de valores que pueden, hay servicios que prestan estos agrosistemas en el conjunto de la sociedad en términos de biodiversidad, pero también de provisionamiento de agua, etcétera, cuando estos son bien manejados. Esto tiene implicaciones en el sentido que tenemos que desarrollar arreglos institucionales más innovadores, es decir, como están estructuradas las políticas públicas para atender el problema, normalmente tenemos soluciones unidireccionales para, queremos evitar que se deforeste, entonces diseño un programa de pago de servicios ambientales para darle al propietario una compensación para que no tome la decisión de deforestar. Ese tipo de medidas no pueden ser permanentes en el largo plazo porque no obedecen a una perspectiva real futura, ya que la decisión del productor para cambiar o usar de una manera su territorio está determinado por múltiples incentivos que están mercados, subsidios, créditos, etcétera. Entonces es muy importante que en estos esquemas busquemos estos arreglos institucionales locales donde podamos hacer converger las políticas públicas en un enfoque que busque dos objetivos centrales: asegurar el desarrollo rural de las poblaciones que son dueñas de estos ecosistemas y mantener la capacidad de los ecosistemas a proveer estos servicios para el conjunto de la sociedad. Y esto tiene implicaciones en definiciones presupuestales, en diseño de instrumentos de los diferentes sectores: agropecuario, forestal, de medio ambiente, de desarrollo turístico, etcétera. En el caso de las áreas naturales protegidas es un aspecto muy interesante porque tiene un mandato de exclusión de un territorio que le da posibilidades de atención de una manera muy innovadora en el territorio, en el contexto mexicano. La Comisión Nacional Forestal tiene un programa nacional, o sea, tiene una estrategia para compensar el pago de servicios ambientales con múltiples instrumentos. Uno de ellos es el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Y para focalizarlo en el tema de las áreas naturales protegidas, tiene una serie de instrumentos, de criterios de priorización para la decisión de la inversión del programa en función de si las tierras del productor donde se quiere realizar este pago está dentro o no de un área natural protegida, y esto ha derivado en que en los últimos 10 años aproximadamente el 45% de todas las inversiones anuales que se realizan al programa de pago por servicios ambientales se focalizan en áreas naturales protegidas, ya que ahí hay una serie de condicionantes obligatorias a los dueños de los recursos para, sobre el dominio de su propiedad, que no son afectadas para otros propietarios fuera de las áreas naturales protegidas. Y aquí hay un aspecto fundamental. Si consideramos que el área natural protegida es un territorio complejo con múltiples usos, etcétera, y tenemos una administración del área natural protegida, uno de esos arreglos institucionales fundamentales que se pueden desarrollar para utilizar instrumentos económicos como el pago por servicios ambientales, pero también incentivos
para el desarrollo que pueden venir de subsidios o de mercados que están actuando en una región. Los directores de las áreas protegidas, los gestores de las áreas protegidas deben de tener un enfoque de gestión y facilitación de esta sinergia de políticas públicas con este doble objetivo, ¿no? Y asegurar la conservación de la biodiversidad, pero también el desarrollo de las poblaciones locales. Y así diseñar nuevos instrumentos, innovaciones de políticas públicas en esos lugares que pueden ser utilizadas o pueden servir para el diseño de nuevos instrumentos a nivel nacional. Por ejemplo, a partir de trabajo en áreas naturales protegidas para el desarrollo de mecanismos locales de pago de servicios ambientales, por ejemplo, en la Reserva del Triunfo, Manantlán, u otras, se ha desarrollado un esquema nacional en una política de servicios, en el programa de servicios ambientales, del desarrollo de mecanismos locales con un instrumento que permita asegurar que donde hay un interés de los usuarios del pago por servicios ambientales, de la valoración de estos servicios ecosistémicos a nivel local, se desarrolla una interacción entre usuarios de ese servicio y los proveedores de los servicios ambientales, que en su mayoría, en muchos casos, están dentro de áreas naturales protegidas. Y esta dinámica en las áreas naturales protegidas a través de la gestión local ha permitido diseñar un mecanismo nacional y una política nacional de este tipo. Otra estrategia que ya llegué a los 10 minutos, tiene que ver con diseñar los instrumentos desde una perspectiva ad hoc para el lugar. Es decir, cuando diseñamos instrumentos nacionales, generalmente no logramos resolver los problemas locales que tienen características particulares en cada región. Y eso puede ser un elemento importante en el diseño de las políticas públicas a nivel nacional. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a unas preguntas que teníamos preparadas y tratándolas de ligar un poco también con la perspectiva que nos fue presentada por cada uno de los ponentes. Y les recomiendo que vayan escribiendo porque no tenemos mucho tiempo. Les voy a pedir que, debido al tiempo que tenemos, las respuestas las traten de hacer muy concretas y no pasen de 2 minutos, por favor. La primera pregunta es para Brendan. Nos has platicado sobre esta diferencia entre contabilidad y valoración, que hay que tenerla en cuenta a la hora de la elaboración de política pública. Y yo te preguntaría algún ejemplo que nos pudieras platicar cómo se ha aterrizado de manera práctica en la elaboración de política pública para influenciar a lo mejor las áreas legislativas, a lo mejor en Australia o algún otro ejemplo mundial que tú consideres, en el área legislativa para poder aterrizarlo ya de manera de ley, norma, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Pienso que esto es una legislación e innovación en Australia, que el gobierno previo, con el nuevo gobierno, ha declarado que va a continuar con esto, porque las iniciativas nos han dado incentivos financieros, finalmente, para poder aterrizarlos, para poder cambiar el uso de las tierras o las prácticas que se dan en las tierras para poder evitar las emisiones de dióxido de carbono o el secuestro del carbono. Las inactividades incluyendo la vegetación, evitando las emisiones con la vegetación, que también incluye las actividades de almacenar la vegetación para poder tener menos emisiones de dióxido de carbono, incluye actividades que involucran las prácticas. Y también esto para los terratenientes que tienen que tener una reducción de dióxido de carbono, ya han autorizado tener varias metodologías para que todas estas actividades sean viables
para que tengan más créditos, para que puedan ser utilizados. they can sell. So it's a substantial scheme. They've allocated $1.5 billion. Esto se ha desarrollado con $1 millón, same as US dollar, over the next 3 or 4 years. en los próximos 3 o 4 años. It's really the first Es realmente la primera legislative legislación a un nivel nacional y una escala nacional. very robust accounting, right? You have, which is where the methodologies come in. So Esas son las metodologías que estamos utilizando to be approved and y tienen que aprobarse por el registro So por el it's a good comité. example of Es un buen where ejemplo accounting is de cómo la contabilidad está en conocimientos de los servicios de... Muchísimas gracias. Tengo muchísimas preguntas, entonces voy a leer dos que no tienen panelista a cual dirigirlo. Entonces, quien la quiera pescar y luego volvemos a las preguntas que habíamos nosotros establecido. Entonces, deben de ser las áreas naturales protegidas la prioridad nacional en la valoración de los servicios ecosistémicos y convertirse en los pilares de una evaluación regional. Me parece que es un poco Anyone? general, pero bueno, igual I think Christoph, it's kind of general, but okay, Christoph, could you please quisiera answer? contestar. But maybe this question is related to my Tal vez está remark on this, relacionado that con- we should focus also Con lo que estamos enfocándonos. on Puede imaginar. the wider landscape outside protected area. Con And los I que would están say it protegiendo sus depends on the áreas. specific Esto depende de las condiciones like específicas. to countries like Germany, who Me have gustaría, a por highly ejemplo, transformed dar el area ejemplo of de Alemania, landscapes, highly que tenemos transformed tierras by the use of landscape. que están There's not so siendo much about, usadas, que no siempre having protected tienen que ser áreas elsewhere. protegidas. If you want to reduce the loss of Si queremos biodiversity, reducir you have to la, go to wider la landscape. emisión We de la have to biodiversidad, address the tenemos que drivers of the dirigirnos loss of biodiversity. a las amenazas The que nos drivers of están the loss of biodiversity, trayendo a la among biodiversidad. others, agriculture, the fragmentation En los of habitats, aspectos de la infrastructure agricultura, development, road construction and urbanization and so on. o en la And if you urbanización y want las to change construcciones, this, tenemos you que are cambiar not, todo esto. it's not able only by protecting Y no solamente areas. In this se case, logra como we la will protección de have las áreas. this junction between conservation on the Tenemos one que hand and conservarlas use on the other hand. y utilizarlas But if you, de diferente manera emphasize one para poder particular enfatizar element, un the elemento en concept of ecosystem particular services, con los very servicios innovative ecosistémicos element, then it can bridge use que between podemos use alcanzar entre and el uso conservation of y la biodiversity. conservación de la biodiversidad. Using biodiversity Utilizando is, la biodiversidad protecting, y la protección long-term protection. es en una protección a largo plazo. Muchas gracias. Tenemos otra aquí que podría ser para cualquiera de los panelistas. Es muy específica, como preguntando, como queriendo tener un ejemplo concreto. ¿Cómo concilian la presión de industrias mineras que compiten con los otros servicios ecosistémicos en los parques de sus países? Puede ser de Australia, de Canadá o de Alemania. In the case of the example I En el gave, caso del ejemplo que yo di, it's important to not only look at es the importante costs no solamente fijarnos en el establishing costo y en las áreas protegidas. Es por eso que Canadá está tratando de ver diferentes maneras para poder indicar o cuidar los valores de los sistemas. No solamente estamos de acuerdo con decir, bueno, sí tenemos esto, no tenemos este presupuesto, y no podemos esperar que tengamos algunos visitantes y después gastar muchos millones de dólares a través de los años. Necesitamos realmente implementar un valor económico, un marco económico. Es por eso que pensamos que probablemente con el argumento y utilizando estos argumentos de la biodiversidad, no solamente con el costo, sino con los beneficios para la sociedad. Gracias. Tengo aquí una específica para Brendan. ¿Qué limitaciones y potencialidades considera usted existen en la incorporación de la valoración económica de los servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales? I think there's two, to be brief, there's two Bueno, para ser breve, limitations I can point pienso to. que One estas with dos biodiversity. limitaciones, una está con la biodiversidad, sabemos que que tiene un valor funcional con los ecosistemas, pero también es algo intrínseco. So,
limit to which we can es el límite monetary en el valuation que podemos tener una evaluación con un valor intrínseco en los espacios. And secondly, there are Y el a number segundo, of ecosystem services I en would los argue sistemas are in the public domain, tengo un should dominio stay in the público public que debe domain, estar they're en el part of dominio local público, commons or the national commons, con los part of comentarios the public públicos, good. They con should los not bienes be públicos, privatised. no debe ser And, privatizado. you know, technically speaking, Y técnicamente to get a hablando, monetary value is a market value. este Price es un valor del bought, mercado. sold for on a market. So there either has to be it either, you know, has to be something which can be bought and Tiene que sold. ser algo que puede resolverse It should be fácilmente. subject to private ownership, right? And there should be a market. Y debe ser un Well, there are many goods and mercado. services that Para I los believe servicios, should be kept out of. debemos estar al tanto de ellos y al margen de ellos, y no debe ser algo privatizado. So they're two limitations I would Sí, hay dos limitaciones. Muchas gracias. Esta se la haría a Sergio, porque además está relacionada con este top-down esquema del que nos estabas hablando, de cómo tendríamos que estar influenciando en articulando estos esquemas institucionales locales. Para el éxito de los servicios ecosistémicos se requiere un esquema más horizontal, que fue lo que tú dijiste, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, que uno vertical. ¿Qué sugerencias o propuestas se están implementando en México en este sentido? Bueno, creo que se necesita ambos, o sea, necesitamos un reconocimiento de que se necesitan hacer transferencias, un esquema vertical de transferencias subsidiarias de recursos en función del tipo de servicio ecosistémico que se provee. Y en el caso local, estas colaboraciones horizontales tienen que ver con el desarrollo de capacidades de los actores donde se genera ese servicio ambiental para la toma de decisiones en el cumplimiento de acuerdos para mantener esa capacidad de los ecosistemas para proveer los servicios y al mismo tiempo mantener los medios de vida. Y por otro lado, la relación e interacción con aquellos que son los usuarios de los servicios ambientales a nivel local para la transferencia de recursos, no en calidad de subsidio, sino reconociendo los costos transaccionales o los costos incrementales de una producción sustentable que normalmente no pagan los mercados, es decir, la transformación de una producción no sustentable a algo sustentable tiene un costo que normalmente el dueño del recurso no puede asumir y que eso lo podrían reconocer los usuarios de los servicios ambientales y financiarlos. Es el caso de la ciudad de Nueva York con la cuenca del Catskills, que es uno de los más emblemáticos. Pero sí es necesario reconocer que también hay otro tipo de servicios ecosistémicos que tienen que ser visualizados desde una perspectiva multiescala. Perfecto, muchísimas gracias. No sé cómo andemos de tiempo. 10 minutitos más, perfecto. Tengo muchísimas preguntas, pero bueno, tengo una específica para Dan. El manual SEA recomienda el registro contable de agotamiento y degradación de manera individual para cada recurso. En este sentido y bajo su perspectiva, considera que la valoración de los servicios ecosistémicos se debe realizar de manera individual por cada servicio o continuar con lo planteado durante este seminario de valorar todo de manera integral como un conjunto. Me gustaría mencionar 4 puntos y realmente contestar esta pregunta sin ser redundante y pensar que la primera cosa que me gustaría decir es que una buena política está informada por la conciencia. Lo que necesitamos, independientemente de los equipos de biólogos, economistas o científicos sociales, que trabajen juntos para poder realmente comprender la realidad biofísica de los recursos que intentamos gestionar. Es por eso que me gustaría decir que realmente necesitamos trabajar en lo que nos atañe. Necesitamos continuar con nuestros esfuerzos de los servicios ecosistémicos, que intenta entender los sistemas como los legisladores, entre los oficiales, entre la gente local. Pienso que es una cosa que necesitamos continuar trabajando. Necesitamos utilizar
más planes, where we're trying to estamos tratando manage the resource de gestionar los at a recursos local level, right en un up nivel to local national policies. con las So políticas we want to nacionales integrate y ecosystem queremos integrar los service sistemas, into land use planning los servicios exercises ecosistémicos en los through the use ejercicios of things like con el uso de los cost-benefit beneficios analysis. de la naturaleza. The fourth point I Y want bueno, to make is el that, punto número 4 que me gustaría mencionar es que necesitamos realmente discutir o pensar sobre los servicios ecosistémicos individualmente o tal vez considerar qué es de lo que estamos hablando. Estamos realmente gestionando la riqueza de nuestros países para poder tener una capacidad para poder producir bienes y servicios. Si no hacemos eso, si continuamos con un camino poco sustentable y consumimos nuestros recursos naturales en los servicios ecosistémicos y acabamos con el capital, realmente nos quedaremos sin cosas que no seremos capaces de asegurar para poder saber que tenemos estos servicios ecosistémicos. Esa riqueza que tenemos, esa riqueza que tratamos de gestionar con una profesión sistematológica, con la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Brendan porque hay una pregunta específica para él en inglés y además él la va a leer. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos prácticos que deberían seguir para poder asegurar los sistemas con los proyectos que están en el campo? Recolectar la información con la contabilidad de los servicios ecosistémicos. Well, I think there's three kind of practical prerequisites. Con estos 3 puntos One prácticos, is, I think you need an appropriate landscape ecosystem. pienso que es algo apropiado y es algo sustancial. Often accounting's done by Por lo general, los statisticians contadores no respetan estas or gráficas often, oversimplify the ecology. So por el simple hecho you de need que landscape es la ecología, ecologists, geographers, and people with good field experience, people con gente que tiene muy buena experiencia en el campo, que tienen una muy buena resolución sobre la clasificación de los ecosistemas y las unidades para las que van a estar trabajando. La segunda cosa que está relacionada es que establece un campo con los ecosistemas, que nos dice cuáles son las condiciones de intercambio en términos, bueno, aparte de los términos de la infraestructura de los servicios ecosistémicos, con una infraestructura ecológica, los precios ecológicos y los activos ecológicos que mantienen las condiciones. Y finalmente, pienso que tienen un sistema de informativo muy bueno de ecología. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas aquí que son para Caso México, así que Sergio, ahí te van. La primera es cómo, y además porque tú estuviste involucrado en PCA hace muchos, muchos años, ¿cómo se fijan los montos de los apoyos de los pagos por servicios ambientales ahorita, en primer lugar? Y en segunda, de una vez, de acuerdo a lo dicho por Brendan Mackey, ¿quién utiliza en México el Manual de Contabilidad Ambiental Económico? Y si existe alguien, ¿por qué no lo invitamos? Pero bueno, sí. Cuéntanos. La segunda es la Secretaría de Medio Ambiente que… Ok, perfecto. Del monto de pago es una situación muy complicada. Normalmente lo que se utiliza, y por la naturaleza del origen del programa, que es detener los riesgos o disminuir los riesgos de la deforestación en diferentes lugares, el monto que se determinó fue un costo, una especie de una aproximación a un costo de oportunidad, que en un origen estaba establecido en un monto parejo en el programa de servicios ambientales de 380 pesos por hectárea por año, que no representa un costo de oportunidad real de lo que la actividad económica podía desarrollar en el bosque, sino era también relacionado a una decisión política del monto posible a pagar. Posteriormente se hizo un análisis
de diferentes por ecosistema en función de las actividades económicas principales que se desarrollan en ese ecosistema, que son causantes de la pérdida de la cobertura, y se determinó para un pago diferenciado por ecosistema según también otros elementos como la rareza. Entonces, los bosques mesófilos de montaña con un riesgo alto de deforestación por la presencia de infraestructura carretera, presión humana, etcétera, se le paga un monto más alto, 1,000 y tantos pesos, 700 a aquellos que no tienen riesgo de deforestación, y así en los diferentes ecosistemas. El más alto y el más bajo corresponden en buena medida a la actividad económica que normalmente se realiza, por ejemplo las selvas secas o los matorrales con la actividad ganadera, pero los bosques de coníferas, que normalmente son aprovechados para fines maderables, etcétera, pues su costo de oportunidad es más alto, y ese se estableció un monto ligado a la demanda que hay. Entonces tenemos un pago de 380 pesos por hectárea para bosques de coníferas, pero es una demanda muy grande de solicitudes de pago. A veces se dice que es muy poco lo que se paga, pero en realidad lo que queremos es que los bosques de coníferas que tienen potencial productivo se mantengan en producción con salvaguardas adecuadas de conservación de biodiversidad para que mantengas la diversidad biológica, pero la provisión de servicios ambientales, y no queremos desincentivar la producción maderable, y por eso en las zonas más marginales de estos bosques templados es donde se canaliza ese pago. Entonces, más o menos esa es la lógica de la determinación de los montos. Ok, muchísimas gracias. Christophe, tenemos una pregunta para ti. Por tu experiencia internacional, ¿cuál crees tú que es el papel de los convenios internacionales en la promoción de la transversalidad y la armonización de políticas públicas? ¿Y cómo podría el panel en el que tú eres miembro o participaste alguna vez apoyar a los tomadores de decisiones en el aspecto global? Por favor, gracias. Yes, thank you. Sí, gracias. These are two questions. Son dos preguntas. Me gustaría comenzar con la noción, con la idea de por qué es tan necesario pensar en las nuevas políticas de biodiversidad. No se ha mencionado todavía, supongo, pero como punto de inicio, como un enfoque inicial, y hay varios ejemplos en este sentido, es, bueno, primero que nada está el haberse dado cuenta de que la meta de 2010 no era muy realista. Esta meta para el 2010, están conscientes de que se acordó a nivel de la Convención de Biodiversidad para reducir en el 2010 la pérdida de biodiversidad, pero en el 2010 la Convención de Biodiversidad se dio cuenta de que no habían cumplido este objetivo. La pérdida de biodiversidad continúa a una tasa en incremento. Una idea es mejorar la toma de decisiones a través de involucrar mejor a la ciencia en este proceso. Es el punto de inicio de todas estas discusiones conservacionistas. Además, existe algo muy importante, porque también nos hemos dado cuenta en esta discusión, en esta negociación, que este no es una carretera en una sola dirección, como lo dije antes. Hay que ver con mucho cuidado, porque hay mucho conocimiento científico, pero les digo ahora que este conocimiento científico no ha funcionado como se esperaba. Ese es el problema. Se necesitan nuevos enfoques para que haya mejores vínculos entre ciencia y la toma de decisiones y la creación de políticas públicas. Esto quiere decir crear nuevos mecanismos, nuevas instituciones como punto de inicio básico. Entonces, el punto principal es hacer que los resultados científicos sean más relevantes para la creación de políticas. Es decir, los científicos tienen que escuchar también a quienes hacen las políticas. De otra manera, van a estar dando respuestas que no necesitan los que crean las políticas públicas, y probablemente están simplemente emitiendo recomendaciones erróneas. Por ejemplo, nosotros abordamos hace unos meses, en junio, el tema de biodiversidad, y nos dijeron, bueno, sí, pero para hacer una nueva evaluación de sistemas de servicios ecosistémicos, no queremos nada más enfocarnos en el valor, porque tenemos muchos estudios de caso. No necesitamos estudios de caso. Lo que necesitamos ahora es mejorar nuestras bases físicas, nuestro conocimiento de bases físicas.
necesitamos tener mejor acceso a datos, mejor gestión de datos para poder responder a necesidades específicas. Simplemente darle seguimiento a ideas científicas y conocimiento científico. Esto es importante, sí, pero además tenemos que darnos cuenta qué es lo que se necesita en el sector de generación de políticas. Me parece que esta plataforma puede ayudar a mejorar mejor este vínculo entre ciencia y creación de políticas a través del desarrollo no de nuevas metas ni de nuevos enfoques. Por ejemplo, en IPBEST es muy importante el éxito de IPBEST depende del involucrar a otros actores más allá de los gobiernos. Estos actores tienen que dar comentarios muy puntos en las discusiones de establecimiento de políticas. Debe haber accionistas como un representante de comunidades locales, por ejemplo. Debe involucrarse, si no esto va a ser un fracaso. Se tienen que respetar los conocimientos tradicionales de la gente, no nada más es cuestión de la ciencia. Hay que respetar el conocimiento de la gente local, de la gente indígena y de la que vive en los ecosistemas. Hay muchos estímulos, sí, pero por el momento no podemos ver si esto es importante o no por todas las discusiones que existen y todas las metas que se tienen que cumplir. Pues muchísimas gracias a los panelistas.